Y Yo tengo que ser sincero, y esto creo que en algún momento yo te lo dije. Yo tengo un problema. Pido perdón si es que consideras de que no es apropiado el término que voy a usar, pero es simplemente para que se entienda qué es lo que quiero decir, ¿no? Yo tengo un problema muy serio personalmente con una parte de la comunidad LGBTI, eh, pero y creo que esto te lo he mencionado en varias oportunidades, que es cuando intentan meterse dentro de la iglesia y resignificar ciertos textos bíblicos simplemente para adoptar, para que los cristianos adoptemos su cosmovisión o su forma de ver el mundo, la realidad y demás, ¿no? Eso lo veo terriblemente deshonesto, obviamente es terriblemente profano en términos de fe, ¿no? Blasfemo en términos de fe, yo lo interpreto de esa manera. Y si un único problema yo tengo con la comunidad es ese. Ahora, con las demás personas que ya sean que crean como yo, no crean como yo y demás, no tengo absolutamente ningún problema. Pero mi problema sí parte por ahí, porque creo de que eso es muy deshonesto simplemente para tratar de alcanzar objetivos personales, ¿no? Creo que en varias oportunidades yo eso te lo he mencionado. pues es que es como que tú vas a un lugar y quieres imponer tus reglas, ¿no? Tus condiciones para hacer uso de ese espacio. Y pues la realidad es que no debería ser así. A lo mejor la opinión, porque es una opinión, o sea, yo estoy hablando en el nivel de la opinión, no tengo datos concretos, ni tampoco tengo estadística, ni nada. Y es personal, yo no represento a nada. Eh, el que la gente quiera modificar la fe o los dogmas de alguna corriente religiosa con tal de que sean aceptados, yo tampoco estoy de acuerdo. O sea, por eso es que empezaron a dividirse las formas de culto, en que aparecieron, bueno, te digo, esa opinión porque yo también no soy un poquito neófito en estas cosas de historia, pero pues que aparecen otras corrientes del catolicismo, el cristianismo, porque cada quien tenía su propia interpretación del libro, de las Biblias. Yo creo que va a pasar algo similar en nuestra época, que se va otra vez a dividir. Creo que tú lo has visto, ¿no? Tú lo pones en tu Instagram En como Alemania, ¿no? cristianismo queer Sí, o algo así, teología ¿no? queer, teología queer. Teología queer. Yo creo que a lo mejor va a volverse otra rama de la fe cristiana, perdón. Yo lamentablemente creo que también sí. Y pues ahí entonces sí se van a poder casar personas del mismo sexo, transexuales y aquello. Yo estoy a favor de eso porque pues entonces ya estás tú rindiendo culto a tu manera a la divinidad que pues a ti te llena, ¿no? Y también estás siendo parte de una comunidad que es lo que ellos buscan, una comunidad de fe, de la que pues hasta cierto punto son rechazados en el cristianismo ortodoxo, donde pues se nos dice que somos pecadores, que nosotros no podemos, tenemos que vivir en, ¿cómo le dicen? Que no te puedes casar y Castidad. no, castidad, que no tenemos que vivir en castidad. Y pues no sé tú cómo lo veas por ese lado, pero si a ti te dicen que para estar bien con Dios, que obviamente no es así, es una presuposición, es una comparación mala, pero que a ti te dijeran que para estar en paz con Dios no puedes casarte con tu esposa, no puedes tener una familia con ella, tienes que vivir en castidad para alcanzar ¿cómo es? La salvación, ¿no? ¿Tú cómo te sentirías al respecto? Sería terriblemente duro, sin lugar a dudas. Sería terriblemente duro. Ahora, mi problema parte por acá, ¿no? Que digo, aquella persona vos en un momento decís, bueno, yo estoy a favor de este tipo de movimientos y este cambio en ciertos sectores del cristianismo porque en definitiva le va a permitir a muchas personas vivir su fe de la forma en la que la interpretan de forma plena, por así llamarlo, ¿no? Pero todo cristiano cree que la Biblia es la palabra de Dios. Aún las personas que desean que la iglesia aplique ciertos cambios, ¿no? En cuanto a su doctrina, ¿no? Aún esas personas
creen que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso la necesidad de modificar el significado de ciertos textos, porque si no creyeran que fuera la palabra de Dios, no habría ningún sentido en modificar el significado del texto, ¿no? Pero ahora, ¿eso no sería alimentar una mentira sabiendo que es una mentira? ¿Eso no sería vivir en una fantasía, en un mundo irreal, donde vos simplemente para estar bien con vos mismo te, te obligás a creer algo que sabés que no es real? Por dar un ejemplo, ¿no? Suponete Ale, ¿no? Vos sos homosexual, pero suponete que tenés una afinidad con el cristianismo o sentís algo especial por el cristianismo que quisieras vivirlo de forma plena, viviendo también tu homosexualidad de forma plena, ¿no? Eh, ¿No crees de que sería un autoengaño creer que porque ciertas personas adoptaron nuevas medidas y cambiaron ciertas formas históricas y tradicionales del cristianismo, y además se llevó a cabo un trabajo laborioso en resignificar los textos simplemente para crear ese contexto apropiado para que vos te sientas bien? ¿No crees que es alimentar un autoengaño eso? Sí, pero es que si no, no hubieran aparecido otras ramas del cristianismo, porque es que lo malo que ya se ha vuelto como que una, no quiero decir costumbre, una práctica más o menos común, el que sigas actualizando tu interpretación de la Biblia para que se adapte a los tiempos contemporáneos. Y pues esto ha pasado, por ejemplo, con la ley antigua, que, bueno, te digo, yo no soy un doctor de la Biblia, Sí, sí, sí. pero muchos de las leyes que propone Levítico, pues ya no las aplicamos en tiempos actuales. Y dicen, bueno, ¿por qué no? Entonces esta parte también ya queda obsoleta. Bueno, Esto puede que pero sea también ley antigua. ahí vos fíjate que hay dos puntos que son importantes, ¿sale? El primero, yo dije que estas personas, pese a querer cambiar, ¿no? Ciertas formas y tradición cristiana y demás, admitiendo la posibilidad de que parejas homosexuales puedan comprometerse y vivir una vida tal y como quieren, formar una familia y demás, estas personas presuponen que la Biblia es la palabra de Dios. Ujú. Entonces, ¿cómo a partir de la premisa la Biblia es la palabra de Dios, el hombre va a ser capaz de posicionarse en un lugar donde pretenda tener la autoridad de modificar aquello que Dios ha dicho? ¿Se entiende? Yo creo que Sí. ahí hay algo que resulta ser contradictorio, porque un homosexual que cree que la Biblia es la palabra de Dios, creería o estaría dispuesto simplemente para ser aceptado dentro de la iglesia que un hombre sea capaz de cambiar el significado de lo que Dios ha dicho. Para contestar eso necesito también saber una cosa. Eh, ¿Quién fue o cómo es que se llegó a la conclusión de que ciertas eh, leyes de la Biblia ya no se aplicaban para los tiempos actuales? Porque es más o menos lo mismo. Bueno, yo desde fuera del cristianismo Sí, lo sí, veo sí. igual. Te entiendo, te entiendo. No, 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 a ver, no es que hubo alguien que se sentó un día en el trono de San Pedro, ¿no? Diciendo, bueno, a partir de ahora esto no va a ser más así, sino que resultó ser la consecuencia de algo evidente. ¿Qué quiero decir esto? A partir del surgimiento de la iglesia, los cristianos siempre creyeron que Jesucristo era el cumplimiento de todo lo que se refiere a las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Todo lo referente a lo ceremonial del Antiguo Testamento ve su cumplimiento en la persona de Cristo, porque es como que teológicamente hablando, todo lo simbólico, lo ceremonial y muchas de las costumbres que había en aquel entonces apuntaban de forma simbólica, vuelvo a decirlo, dice el libro de Hebreos, como en tinieblas, a la obra redentora del Hijo de Dios encarnándose y solucionando el problema del pecado con el hombre. Por ende,
teológicamente se llegó a la conclusión de que, dado que Jesús había cumplido todo lo referente a la ley en cuanto a lo ceremonial, todo lo referente a la ley en cuanto a lo ceremonial ya no es aplicable a partir de Cristo en adelante. Es por eso que, por dar un ejemplo, ya no se sacrifican animales, no se guarda el sábado, no se guardan ciertas fiestas, las personas pueden vestir con cualquier tipo de telas, pueden comer cualquier tipo de alimentos y cosas por el estilo. Porque todas esas prohibiciones eran por razones litúrgicas, religiosas, sagradas, que tenían su cumplimiento en la persona de Cristo. Y los cristianos desde su surgimiento creyeron que al Cristo haber cumplido con toda la ley ya no es aplicable a los cristianos. Y de hecho esto lo vemos ya en el primer concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, cuando los mismos cristianos, los líderes, empiezan a debatir justamente esto, para este tiempo qué es aplicable y qué no, y todos llegaron a la misma conclusión dado lo que creían sobre Jesús. Ya, pero creo que también ahí viene en esa ley ceremonial la parte de no te acostarás con hombre como lo haces con mujer, ¿no? Creo que está o creo que está ahí mismo. Entonces, ¿cómo es que se discernió que esas leyes, ciertas leyes sí y ciertas leyes no son ceremoniales? Es bueno el punto que planteas, porque suele haber una confusión con respecto a esto. Te pido mil disculpas porque obviamente no tengo las notas delante como quisiera para ser específico, pero o es en Levítico capítulo 18 o es en Levítico capítulo 20 el ejemplo que voy a utilizar. ¿Está bien? Pero en uno de esos dos pasajes se encuentra. Cuando Dios menciona la prohibición explícita con respecto a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, no lo dice dentro de un contexto de leyes ceremoniales, sino de leyes morales. El contexto en donde se menciona eso es un contexto en donde además se prohíbe el adulterio, se prohíbe el incesto, se prohíbe el bestialismo, se prohíben cosas que tienen que ver necesariamente con lo moral. Y hasta el día de hoy los cristianos estamos en contra del bestialismo, estamos en contra del incesto, estamos en contra del adulterio y cosas por el estilo. Ojo, yo no estoy diciendo que la homosexualidad es un equivalente al bestialismo, porque hay personas que muchas veces lo malinterpretan y creen que estamos diciendo... Yo no estoy diciendo eso. Simplemente Sí. lo que estoy diciendo es que en el contexto en el que esa prohibición es mencionada por parte de Dios, es un contexto en donde no se estaba mencionando nada sobre leyes ceremoniales, sino se estaba mencionando cuestiones de moral, cuestiones universales, vinculantes a todos los seres humanos, sean parte del pueblo de Israel o no lo sean. Ok. Bueno, entonces regresando a lo que me planteabas al inicio, eh, yo creo que es parte, bueno, el razonamiento es este. En cuanto al adulterio o al bestialismo, tú estás involucrando a un tercero que no está dando su consentimiento. En cuanto a una parejas del mismo sexo, se supone que son dos adultos que dan su consentimiento y están de acuerdo en unir sus vidas. Entonces, a lo mejor, bueno, te digo, son suposiciones. Bueno, no tanto, porque sí conozco cristianos que apoyan como tú le dices, la teología queer, no sé cómo lo llamarán ellos, este, este punto de que, bueno, la ley moral aplica cuando tú afectas a terceros, pero tú realmente no le estás haciendo daño a nadie. Y tú, a lo mejor esto ya lo has oído hasta el cansancio, de que, bueno, Dios es amor y nosotros pues estamos expresando amor también. Y tenemos también la capacidad de formar una familia y contribuir a la sociedad activamente. Entonces, ¿dónde está el pecado en eso? Y pues a lo mejor bajo este razonamiento es que llegan a la conclusión de que también esta ley de no te acostarás como hombre como lo haces con mujer y a lo mejor alguna otra que hace alusión a la sexualidad o a la transexualidad o a cualquier otra expresión de género, ya no se aplica tampoco a los tiempos actuales. Entiendo, entiendo. El tema acá me parece que pasa por quizás
sin querer estamos desviando la conversación. ¿Por qué? Ah, Porque, por dar un ejemplo, yo creo que es una discusión muy interesante y creo que, al menos para mí, es muy difícil de dar cuando hablamos de si es moralmente correcto que personas del mismo sexo mantengan relaciones sexuales o quieran llevar adelante una familia. ¿Está bien? La discusión moral, al menos para mí, es un poco difícil de dar, te soy sincero. Para mí en cuestiones morales es un poco difícil de dar. Ahora, el problema acá es que esta no es una discusión moral, sino que mm, esto es una discusión teológica, en donde, fíjate, porque yo entiendo de que mi punto fue que la prohibición se dio en un contexto de prohibiciones morales, pero ¿a qué es lo sí, que voy? Es que termina siendo una discusión teológica, dado que, más allá de que seas heterosexual o homosexual, si sos cristiano o si pretendés ser cristiano, crees que la Biblia es la palabra de Dios. Y si crees que la Biblia es la palabra de Dios, Dios es quien tiene toda la autoridad de determinar qué es, en definitiva, correcto o incorrecto, o expresar, no por un simple acto de arbitrariedad en donde Dios dice, bueno, para mí esto es correcto e incorrecto, no, sino que está justificada, dado su naturaleza perfecta, moral, expresar aquello que es correcto e incorrecto. Y si nosotros de antemano presuponemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿quiénes somos nosotros para llamar bueno a aquello que Dios ha llamado malo? ¿Se entiende? Ojo, luego nosotros en otro contexto podríamos discutir si es moralmente correcto o no, corriendo a un costado las presuposiciones teológicas y la presuposición de que la Biblia es la palabra de Dios. Pero mi problema acá es con aquellas personas homosexuales que quieren avalar lo que ya han considerado de que va a ser su estilo de vida, su tipo de vida, a través del texto bíblico. Porque la pregunta es, ¿qué ser humano es capaz de levantar el dedo y decir, bueno, a partir de ahora aquello que Dios ha dicho ya no es más así porque tengo razones superiores para contradecirlo o algo por el estilo? ¿Quién puede modificar aquello que Dios ha dicho? Entonces, si Dios, dentro de un contexto en donde emite prohibiciones morales, dice que los actos homosexuales en cuanto a las relaciones sexuales hablando, ¿no?, son moralmente incorrectos, una persona homosexual que cree que la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué debería oponerse a ello cuando evidentemente es Dios el que emitió semejante juicio? ya. Es que esto mismo que dices, que tuvo que haber un consenso, lo estoy diciendo bien, te estoy parafraseando un poquito, Sí, un sí. consenso que dijera que Cristo cuando se sacrificó y entonces con él ya estaban cumplidas todas las leyes ceremoniales, ese consenso igual fue conformado por seres humanos, que no sé si estarán inspirados o no por Dios. Entonces, de la misma manera, se podría proponer que un consenso nuevo también determine que estas leyes también ya no son más morales, sino que son ceremoniales. A lo mejor es que estoy siendo un poquito redundante No, por mi no, no es desconocimiento del tema. redundante. No, no, no es para nada redundante. El problema está en que, de vuelta, el punto de partida es que el cristiano homosexual cree que la Biblia es la palabra de Dios. Ese es el punto de Ah, partida. sí, pero Entonces, es que, ay, perdón, es que parte de interpretaciones y las interpretaciones son dadas por hombres. no, no, te Bueno, entiendo, te ajá, entiendo, te entiendo, pero vos fíjate una cosa, ¿no? Si la persona homosexual que tiene afinidad con el cristianismo presupone que la Biblia es la palabra de Dios, presupone que los autores de los documentos que componen el Nuevo Testamento han sido inspirados por el Espíritu Santo. Ahí estamos de acuerdo. ok, sí, de eso estoy de acuerdo desde que lo planteaste la primera vez. Bien, entonces, fíjate qué interesante que es porque aquellos que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir estos libros fueron justamente aquellos que se reunieron y determinaron que las leyes ceremoniales ya no necesariamente deben de cumplirse
y sí las leyes de índole moral. Y además de eso, vuelven a justificar en el Nuevo Testamento todo aquello que Dios había dicho en el libro de Levítico. Por dar un ejemplo, la condena de Pablo a las relaciones sexuales homosexuales es una simple cita parafraseada del texto de Levítico. Entonces el mismo Pablo, como autor inspirado por parte del Espíritu Santo, justifica su postura moral basado en lo que el libro de Levítico ya decía. Entonces, el problema que tiene el cristiano homosexual honesto es justamente esto, que para poder validar su decisión de vida, para poder validar todo lo que emocionalmente puede llegar a estar viviendo y demás, necesariamente tiene que ir en contra de los principios que dice creer y que es la Okay. palabra de Dios, ¿no? Ujú. Para más o menos dar una interpretación desde mi postura atea, Sí. voy a hacer algo que en ingeniería le llamamos que sacamos una variable imaginaria. Imaginaria significa que es una variable que yo voy a utilizar para darle explicación a otro Ok. fenómeno. Eh, Cuando una persona que es muy devota a la iglesia, en México la que predomina es la católica, es muy Sí. devota a la iglesia católica y sabe que existen abusos por parte de cargos de la iglesia, y no tengo que mencionar qué tipo de abusos, Sí. esta persona pasa de ello, diciendo que eso es por sacerdotes específicos que pues son malas personas en realidad, pero pues hay muchos más buenos sacerdotes. Pero dentro del sacerdocio se conocen estos crímenes y no son tampoco para denunciarlos o hacer algo al respecto. Entonces es como que se sistematiza este abuso. Pero la persona que es creyente, para ser congruente con su ideología, no va a tomar en cuenta estos casos para poder sustentar que lo que ella cree es verdad y está bien. Entonces, regresando a lo del cristiano homosexual que cree que la palabra de Dios es, digo que la Biblia es la palabra de Dios, él va a hacer, digamos, el razonamiento al que va a llegar, va a tratar de ser congruente con sus creencias y con lo que él cree que es correcto. Entonces, por ejemplo, aparecen estas interpretaciones de que se puede, entonces él las va a adoptar para que, entonces yo puedo estar bien con Dios y además vivir como a mí mejor me parezca, que no es una elección de vida, o sea, son muchos factores Te entiendo. materiales, entonces no es como que tú lo estás escogiendo, sino que simplemente es como te digo, si tú siendo heterosexual no pudieras formar una familia por estar con Dios, por estar bien con Dios, perdón, entonces así igual la persona que no tiene una orientación sexual afín a la heterosexual también podría estar bien con Dios, sustentando su creencia con todo este razonamiento que se hace coherente. Perdón, pero no terminé de entender tu analogía. O sea, no terminé de entender Ok. cuál es la relevancia de lo que ocurre con los sacerdotes y los abusos. No llegué a Ok, es que, conectar ese punto con tu conclusión. bueno, tú tienes un punto que está en, híjole, es que, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Esto nada más es para apoyar lo que estoy diciendo como un ejemplo así Sí, radical. Digamos que metafóricamente haya una forma de demostrar que Dios no existe, ajá, pero tu creencia, tú tienes mucha fe en Dios y tú toda tu vida la has llevado de la mano alrededor de esta creencia. Tú crees que lo que tú estás haciendo está bien y te va a llevar a un bien mayor. ajá, Entonces, tú no vas a aceptar que haya demostrado que Dios no existe y ajá, vas a buscar argumentos que sustenten que sí lo hace, ajá, digo que sí existe. sí, Más o menos, no sé si me doy a entender. Entonces, cuando pasa lo que me plantea sobre la homosexualidad y el cristiano que no es honesto,
siendo homosexual y aún así teniendo una pareja de su mismo sexo, va por ahí. O sea, tú vas a ignorar el hecho de que a lo mejor esa interpretación te dice que esa ley es moral y no deberías de incurrir en X conducta, como lo dicen los cristianos. Entonces, Bueno, pero en definitiva, estoy completamente de acuerdo con tu punto, pero en definitiva esto sería caer en un error. O sea, la persona terminaría cayendo en un error. es que depende de a quién le preguntes, porque si le No, preguntas a esa persona, no, bueno, no, él pero está hablando bien. a ver, o sea, Bueno, por dar un antes de ejemplo, que, ¿no? Volviendo al ejemplo sí, que vos dabas con respecto a la existencia de Dios. O Dios existe o Dios no existe. Ambas afirmaciones, uh-huh, Dios existe y Dios no existe, no son verdaderas. Es una de las uh-huh, dos. Entonces, sí, aquella persona que quizás se encuentra ante argumentos irrefutables que demuestran que Dios no existe y quiere seguir alimentando esa fantasía de creer en la ok, ok, existencia de ok, Dios, esa persona evidentemente está equivocada más allá de lo que la persona crea. ok, 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 sí, sí, En bueno, este caso, lo mismo creo que pasa con la persona homosexual que con muy buenas intenciones puede llegar a estar cayendo en este error. Ojo, yo no digo de que todos son malintencionados que buscan manipular, no. Yo siempre ataco a un séquito que creo que son los principales promotores y demás, pero hay un montón de personas, yo veo en las redes, hay un montón de personas que honestamente creen que estos textos, al ser reinterpretados, arrojan mayor luz con respecto a la bondad y el amor de Dios para con ellos y la permisividad de Dios a la hora de ellos decidir qué tipo de familia van a llevar a cabo, ¿no? Pero mm, más allá de todo eso, termina siendo un autoengaño, termina ok, cayéndose en el error. Tanto en el caso del cristiano que no quiere darse cuenta que Dios no existe, como en este caso la persona homosexual que bien intencionada intenta constantemente alimentar esa idea previa que tiene ante lo evidente. Me parece de que más allá de que eso pase, es un error al que se está cayendo, ¿o no? sí, ok, o sea, si utilizas mi propio argumento para contestarme, sí, tienes razón, pero entonces aquí ya entra otra, es que yo no quiero tomar un favoritismo por cierta No, corriente, lo sé. porque De también hecho, para empezar, este tema nunca lo he hablado en vivo con alguien y doy gracias a Dios por hablarlo con vos, sinceramente, porque sé que se puede charlar y esta charla a mí, posta que me gusta mucho. Así que quédate más que tranquilo que yo sé que de tu lado no hay ese favoritismo ni el deseo terco de sostener tu postura. Quédate más que tranquilo. bueno, no es que también porque pues, nos está escuchando gente que a lo mejor pues no va a pensar como nosotros. Y yo Obvio, tampoco obvio, quiero que obvio. interpreten que yo estoy atacando esto, no diciendo que No, no, sí están mal. eso quédate más Por- que tranquilo, siempre aparece algún personaje, ¿no? Ahí en los comentarios que dice quizás cosas desubicadas, pero no creo que sea el común denominador. no, ok. Es que pues también yo no soy cristiano, o sea, Sí, yo sí, 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 sí. no vivo con la fe, entonces sí, Obvio. también es difícil, ¿no? Y sí lo he visto, o sea, es que mm, el que lo que tú propones de que tú vas a vivir una vida en castidad porque te espera una eternidad eh, de salvación, ¿no? Ajá. O sea, es como que sacrificas un mal menor por un bien mayor desde esa postura. Sí. Sí, o sea, por ese lado, pues también yo entiendo que eso tendría que ser verdad, pero también entiendo la otra parte, de que yo, todos somos pecadores. Bueno, ¿cómo iba esa justificación? Eh, es que he escuchado varias que sustentan que tú puedes ser cristiano y puedes, y puedes ser homosexual y no necesariamente tienes que vivir en castidad. He escuchado alguna que no estoy tan de acuerdo porque pues, te pone como que sigues caminando sobre la misma línea, el que todos somos pecadores. Entonces, ¿por qué el que yo cuando me muera, si yo siempre traté de estar bien con Dios,
porque nada más el hecho de que yo soy homosexual me va a condenar a una eternidad de castigo, o no sé qué es a lo que te condena, la verdad. Te entiendo. Pero también la otra parte de que, bueno, yo no le estoy haciendo un daño a nadie. Yo, de hecho, pues vivo mi vida en santidad y tengo a mi pareja que también a lo mejor es cristiana, también a lo mejor mi pareja homosexual es cristiana, y los dos vivimos en santidad y predicamos la palabra y ayudamos a la gente. Entonces, por el hecho de que yo, aún viviendo con una pareja de mi mismo sexo, se me vaya a condenar, no es tan congruente con un Dios misericordioso. Te entiendo, te entiendo. Bueno, primero me gustaría definir qué queremos decir cuando hablamos de santidad. O sea, ¿a qué te referís con vivir una vida en santidad? Ok, yo me refiero a... Yo soy... mi formación es católica, no sé si Sí, sí, sí. sea No, correcto. está bien, está bien, está bien. Y a lo mejor, bueno, yo me dieron el catecismo, le llaman, que es la educación teológica cuando tienes pequeñito. A nosotros nos explicaban que tu alma es como, imagínatelo como una pelucita blanca, como un algodón. Ajá, Y tú cuando pecas, se te pega una basurita. ajá. Entonces, tu vivir en santidad es mantener tu algodoncito blanco. Ok, ok. ¿Y Eh, cómo mantienes ese algodoncito blanco? en el catolicismo, tú cuando pecas, que tienes basuritas, tú vas y te confiesas y te arrepientes ante Dios. Claro, pero eso sería ya remediar el problema. Yo digo, Ajá. ¿cómo te mantenés con el alma pura? ¿Cómo vivís en santidad? No cómo remediás cuando caes en Ah, ok. pecado, sino ¿qué queremos decir con vivir en santidad? Permanecer en santidad. Eso, ¿qué quieres decir con eso? Ah, ok. Pues, siguiendo con la analogía, Sí. sería que la pelucita pues permanecía blanca, o sea que no incurrieras en pecados. Pero pues es lo que te digo, o sea, todos de alguna manera, hasta ahí creo que hay pecados de pensamiento, ¿no? O sea, Sí, sí, tú sí, nada más, totalmente, totalmente. Pero ahí es en donde yo concuerdo plenamente con vos, Ale. O sea, vivir en santidad es no cometer pecado, ¿no? uh-huh, Y pese a que los seres humanos pecamos por negligencia, la clave está en no pecar por rebeldía. Por negligencia, inevitablemente todos vamos a pecar. La cuestión es no pecar por rebeldía. Son diferentes tipos de pecado. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es saber que algo Dios dijo que no debe hacerse y lo hago igual. Y otra cosa es cometer un error por negligencia, como puede llegar a ser, no sé, voy manejando en el auto, alguien se me atravesó y lo mandé a freír churros, ¿entiende? Entonces, eso es por negligencia, una reacción del momento, y bueno, somos seres humanos y hay veces de que solemos tropezar con esas piedras, ¿no? Pero otra cosa es cuando cometo un acto de rebeldía, que es cuando tengo pleno conocimiento de aquello que Dios manda hacer y manda no hacer, y mismo, sabiendo de que esta es la voluntad de Dios, yo voy en sentido contrario. ¿Por qué digo esto? Porque sería, creo yo, bajo los términos que estoy planteando y en un contexto en donde personas homosexuales creen que la Biblia es la palabra de Dios, sería imposible caminar en santidad teniendo una pareja de tu mismo sexo. ¿Por qué? Porque Dios de forma explícita condena dicha relación. Entonces, ¿cómo podría esta pareja mantener una vida de santidad llevando a cabo un acto que Dios mismo lo condena de forma explícita y evidente? Parece ser una contradicción. ok. El que tú por negligencia, como tú planteas, lo de que atropellas a alguien porque se atravesó, ¿eso cuenta también como un pecado al mismo nivel de haber asesinado a alguien? ¿Es lo No, mismo? no es lo Ok. mismo. Ok, ¿tú crees que a lo mejor estas personas que tratan de ser congruentes con sus creencias no están cometiendo también una negligencia? Porque para ellos lo que están haciendo está bien, Yo no creo, es yo tanto creo de por que hay rebeldía, veces, ¿no? yo creo de que no hay que meter a todos dentro de la misma bolsa. Si hay una persona que realmente está convencida de corazón y cree de corazón, honestamente, de que Dios no cree que mantener una relación homosexual es pecado, yo creo que sigue siendo pecado,
pero no al nivel pecaminoso de alguien que sí es consciente de que Dios no desea eso, que condena eso y mismo así lo hace. ¿Se entiende? Yo no estoy Ujú. diciendo que no es pecado, pero sí en comparación por la actitud del corazón, hay una gravedad por parte de aquel que es rebelde a sabiendas de lo que es correcto e incorrecto desde un contexto bíblico, a aquel que cree honestamente que está bien. ¿Se entiende? Ambos son Mm, pecado, pero no creo que estén al mismo nivel. ok, pero me llama la atención el cómo aseguras que no están en el mismo nivel. Y bueno, porque evidentemente, a ver, primero, el Señor Jesús nos enseña de que seremos condenados según el grado de conocimiento que nosotros tengamos acerca de la verdad. Ah, Entonces, ajá, por dar un ejemplo, ¿no? A ver, ¿cómo? suponete que te voy a dar un ejemplo muy básico, ¿está bien? Si lo escarbas un Ujú. poco seguramente le vas a encontrar algún error, pero simplemente para continuar con la conversación. Suponete Sí, que vos tenés un sobrino de 3 años y viene a visitarme con vos a mi casa y se lleva, no sé, una lapicera de mi casa, esta lapicera del iPad, se lo sí. lleva. Eh, ¿Se puede ¿Me están llegar a robando? condenarlo? No, no se puede llegar a condenar. ¿Por qué? Porque en ciertas condiciones él no es responsable moral. ¿Por qué? Porque Ujú. todavía no tiene la edad, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que dependiendo de las condiciones y el grado de conocimiento que se tenga sobre la verdad, sobre lo correcto e incorrecto, es cómo nosotros hemos de ser juzgados. ¿Se entiende? Por dar un ejemplo, mira, te doy un ejemplo tonto y básico. Nosotros los cristianos, o la mayor parte de los cristianos, creemos en un pecado original, ¿no? Pero creemos también, una parte de los cristianos, creemos que Dios puede actuar misericordiosamente extendiendo la salvación de Cristo a personas que han nacido con pecado original, pero que de repente no son lo suficientemente conscientes como para poder arrepentirse y confesar sus pecados, etcétera, etcétera. Por dar un ejemplo, una persona con síndrome de Down. ¿Se Ok. entiende? Dependiendo de el grado de conocimiento que vos tengas, dependiendo de un determinado contexto y demás, es lo que hace a un pecado mayor o menor, es lo que hace que Dios actúe misericordiosamente de forma extraordinaria en ciertas circunstancias y haya veces que no. ¿Se entiende? Entonces, todo depende del contexto. Por eso mismo te digo que si hay una persona que honestamente y transparentemente cree que Dios no condena la homosexualidad y lleva a cabo una vida en donde tiene parejas de su mismo sexo y demás, es pecado, pero no es condenado de la misma manera que la persona que sabe y para él le es evidente que lo que está haciendo es pecado. ¿Se entiende? Ya, ya, ya. O sea, sí, sí, literalmente tú sabes, bueno, no quiero decir sabes, tu razonamiento te lleva a que tú concluyes que sí es pecado y aún así lo haces, pues yo creo que sí. Pero si dentro de tu propio razonamiento llegas a la conclusión de que no es pecado y aún así lo haces, entonces creo que entra en el mismo ejemplo de lo del niño. O, por Sí. ejemplo, uno más, bueno, para no tomar ese ejemplo, porque pues sí, tienes razón, es un poquito complicado utilizarlo por la ambigüedad. Eh, Te doy No, otro yo un lo que poquito digo es más que específico. pecado es pecado. Pecado es Ajá. pecado. Solo que la gravedad de dicho pecado claramente es distinta. Ujú. Es distinta, Pero, evidentemente es distinta. pero es que, bueno, bajo lo de el conocimiento que tengas, aún así pecas, o sea, que era proporcional al conocimiento que poseas, creo que sí, sobre esa línea sí. Pero aún así, ¿quién determina? Bueno, no sé cómo plantearlo. Es que tú comentabas algo de que el nivel de conocimiento determina qué tan grave es tu pecado. O sea, Totalmente. si yo sé que asesinar es malo y lo hago porque pues, yo quiero hacerlo, yo me siento bien matando, ese sí es un pecado muy grave. A To- que si tú lo cometes por negligencia, por desconocimiento, como dices.
Sí, o vamos a un caso más simple y bíblico, ¿no? Porque estamos hablando siempre de cristianos, personas homosexuales que tienen una afinidad con el cristianismo, ¿no? Entonces, Sí, dentro de sí. ese contexto, vamos a un ejemplo más bíblico, ¿no? Por dar un ejemplo, supongamos que yo no sé, por alguna extraña razón, yo no sé que tengo una obligación moral de ayudar al prójimo que se encuentra en Oh, necesidad. ujú, Porque Jesús enseñó que si tenemos dos capas, le demos una al que no tiene, si tenemos dos platos de comida, le demos uno al que no tiene, ¿no? Supongamos que yo no sé eso, ujú. ¿no? Y como no sé eso, no creo que haya una demanda de mi parte a llevar a cabo ese tipo de acto. Sí. Yo estoy haciendo algo que está mal, evidentemente, que es el compartir, el ser solidario con aquel que no tiene cuando yo puedo proveerle lo necesario por causa de su dignidad como ser humano, ¿no? Sí. Pero otra cosa es la persona que sabe que Jesucristo enseñó que necesariamente esto debía ser el proceder de todo hijo de Dios ante determinadas circunstancias. Ahí hay un acto de rebeldía ante lo que nosotros sabemos que Dios nos demanda. Entonces, por causa de ese acto de rebeldía, porque el acto de rebeldía se da cuando hay un conocimiento previo y se rechaza dicha demanda, ¿no? Entonces, por causa de esa rebeldía, aumenta la gravedad del pecado. El pecado es pecado, pero su Sí. gravedad aumenta. ¿Sigue siendo pecado el otro? Sigue siendo. Pero en este caso, cuando se suma la rebeldía, la gravedad del hecho pecaminoso aumenta. Ya, ya, ya. Ah, sí, ya te entendí. Pues es que es por eso que yo creo que sí va a aparecer otra rama del cristianismo para justificar Sí, entonces, yo también creo lo mismo. porque te iba a poner el ejemplo de es muy extremo, los menonitas, por ejemplo. Sí. Ellos, un menonita te podría explicar mejor, pero entiendo que ellos viven apartados del mundo porque pues el mundo es de Satán, ¿no? Y porque ellos también no tienen posesiones, no tienen riquezas, porque eso es incurrir en la avaricia. Entonces, para un menonita, nosotros, bueno, no, yo no, los cristianos, teniendo conocimiento de la palabra de Dios, sabiendo que la avaricia es un pecado y aún así incurres en el tú tener joyería o tener a lo mejor una casa muy ostentosa, estás incurriendo en la avaricia. ¿Eso no también sería rebeldía desde la Bueno, perspectiva del menonita? bueno, eso es una muy buena pregunta y creo que hay discusiones dentro del cristianismo. Y esto no se da tanto en el catolicismo, porque en el catolicismo, dado que hay un magisterio de la iglesia, hay un catecismo, hay un montón de cosas en donde la iglesia se encarga de, a medida que pase el tiempo, ir discutiendo y resolviendo estos temas que son áreas grises, ¿no? Que son Uh -huh. difíciles de poder resolver, pero en el catolicismo ocurre de que ellos se toman el tiempo y bajan una línea por causa de su estructura de cómo es que el cristiano debe de actuar ante determinadas circunstancias por más difícil que resulte ser. Ahora, Sí. en la iglesia evangélica esto se vuelve mucho más difícil por no tener esa estructura jerárquica. Entonces como que queda muy a la deriva de lo que cada uno piensa, ¿no? Pero más allá de eso, este planteo que vos me haces creo que es apropiado, pero siempre en términos de áreas grises, difíciles de poder identificar hasta qué punto sí y hasta qué punto no. Che, a ver, por dar un ejemplo, si tengo una casa grande y tengo un buen ingreso económico, ¿debería adoptar niños de la calle? Bueno, muy probablemente sí. Bueno, pero Sí. si mi capital alcanza no solamente para uno, sino dos, ¿me encuentro en la obligación de adoptar dos? Bueno, muy probablemente sí. ¿Y por qué no tres? Entonces se vuelve muy difícil cuando querés hilar tan fino, ¿no? Y eso te lo concedo. Hay discusiones que son muy difíciles de dar por esas áreas grises cuando intentamos hilar fino, ¿no? Claro. Pero cuando ejemplos como este, que son difíciles
por justamente esas áreas grises son difíciles de poder contundentemente decir es hasta aquí y ya no más. En el caso de las relaciones homosexuales no ocurre eso. Porque Mm, cuando vamos al texto bíblico, no es que hay áreas grises. La Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, es un libro heteronormativo que adopta un lenguaje heteronormativo que impone la heteronormatividad y considera que la heterosexualidad es la normalidad. No en términos ok. normalidad de humano, ¿no? Sino normalidad en cuanto a las relaciones entre personas con el objetivo de poder formar una familia. La heteronormatividad es la regla en la Biblia. Y esto no parece ser un área gris que podemos llegar a sentarnos a discutir y decir, che, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? De hecho, no hay un solo punto a favor de la relación homosexual en la Biblia. Te puedo dar algunos ejemplos. Partiendo desde la creación de los seres humanos, que Dios crea hombre y mujer con el fin de la reproducción y parece ser de que la relación sexual está íntimamente relacionada de una u otra manera con el objetivo de la reproducción, con Dios bendiciendo ese formato familiar, con el lenguaje que se adopta cuando constantemente se dice y tomarás una mujer. Nunca se emplea otro tipo de término que nos permita a nosotros creer de que es posible dentro de esa cosmovisión y contexto histórico suponer que puede llegar a ser viable la idea de personas del mismo sexo. No, constantemente se vuelve una especie de modismo el decir que cuando alguien se va a casar está tomando a una mujer. Constantemente se refiere la Biblia a madre y padre sin nunca dejar la puerta abierta para una tercera opción. Constantemente la Biblia habla de los roles tanto de la mujer como del hombre, las obligaciones de la mujer y el hombre. Constantemente la Biblia utiliza un lenguaje. Y ojo, estoy hablando solamente de los modismos, porque también podríamos apelar a los mandamientos contundentes por parte de Dios en donde Dios de forma explícita prohíbe las relaciones homosexuales. Y esto no es solamente parte del Antiguo Testamento, sino parte del Nuevo Testamento, donde los autores del Nuevo Testamento se valen de lo que pensaban en el Antiguo y reafirman dichas ideas. Y sin mencionar el último, y ya con este te dejo, es el caso de Jesús. Jesús adopta siendo, y recordad que la opinión de Jesús acá es crucial porque ante una persona que cree que el cristianismo es verdad, Jesús es el eje y la piedra angular del cristianismo. Entonces lo que Jesús enseña y crea es fundamental para nosotros, es contundente para nosotros y nosotros debemos adoptar un estilo de vida conforme a lo que Jesús cree y enseña, ¿no? Y Jesús creía en la heteronormatividad. Jesús constantemente apela a ideas del Antiguo Testamento para reafirmar su postura. De hecho, según el lenguaje del Antiguo Testamento, la relación homosexual es fornicación y Jesús está en contra de la fornicación. Eso es el lenguaje propio de la Biblia. ¿Por qué? Porque en el lenguaje de la Biblia, lo único que no es fornicación es cuando hay una relación sexual entre un hombre y una mujer bajo la institución del matrimonio. Aún por fuera de la institución del matrimonio, una relación entre un hombre y una mujer es fornicación. Pero bajo la institución del matrimonio, un hombre y una mujer al llevar a cabo una relación sexual es el único ejemplo en donde es el único, caso en donde la Biblia dicha relación sexual no la llama fornicación. Entonces, cuando Jesús condena la fornicación, está condenando todo tipo de unión sexual fuera de los límites del matrimonio. Y los límites del matrimonio, según los parámetros establecidos por el Antiguo Testamento, solo son permitidos para personas de diferente sexo, un hombre y una mujer. Okay. La parte de los modismos, esto pues tenemos que
Mm, Damos por entendido que pues el contexto histórico es que pues las relaciones eran heteronormativas, la sociedad era heteronormativa, entonces no cabía la posibilidad de imaginar que podía suceder alguna relación de otro tipo. Eh, y yo entiendo que la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia, está inspirada por Dios. Las personas que lo escribieron recibieron inspiración divina. Pero como son seres humanos, yo creo que podemos aplicar un poquito de psicoanálisis en lo que viene siendo la inspiración. Ok. El que tú, cuando tú formas ideas, el que nosotros estamos hablando y nos estamos comunicando, cada palabra está asociada a una imagen. Tú no puedes pensar sin el lenguaje. Entonces, no sé de qué manera Dios habrá inspirado a estas personas, pero si fue a través de imágenes, ellos a través de su conocimiento del lenguaje, que pues todos tenemos un lenguaje limitado, hay palabras que no conocemos, hay conceptos que no sabemos, le dieron explicación a esas imágenes en su cabeza. Sí. O con la voz de Dios o algún mensaje literal de lo que tenían que escribir, igual se resignifica con imágenes que ellos asocien a esos conceptos. Entonces, al final, la palabra de Dios, la palabra es la Biblia, a pesar de estar inspirada por Dios, está escrita por hombres Sí. que lo interpretaron desde su perspectiva. Y su Sí. perspectiva era este contexto histórico heteronormado. Sí. Entonces, por eso es que yo creo que a lo mejor no cabía la posibilidad de que aparecieran modismos contemporáneos de lo que los cristianos o la gente que defiende Te estas entiendo. posturas de derecha es la ideología de género, ¿no? Sí, sí, te entiendo, pero eso nos llevaría inevitablemente a la idea de que los autores bíblicos, aún siendo inspirados por Dios, cometieron errores. Bueno, no sé si propiamente errores, porque nadie más había sido inspirado para escribir ese texto en específico. Entonces, un error comparado con que... Es que el error siempre aparece cuando tú lo comparas con algo que es un dato verídico. Entonces, Bueno, como pero solamente... por eso, pero el dato acá es del orden moral. Acá estamos teniendo una discusión o nos estamos acercando a una discusión del orden moral, ¿no? Si es correcto o, no, o incorrecto las relaciones homosexuales, ¿no? Ajá. Y en aquel entonces, dado tu argumento, vos lo que decís, perdón, es que porque no tenían otra imagen, ellos interpretaron esta heteronormatividad, ¿no? Y la dan Mm, por sentada a la heteronormatividad. Pero en definitiva, más allá de que no exista para ellos de forma visible un ejemplo contrario, una sociedad distinta a la que ellos vivieron, no dejaría esto de ser un error, porque el punto acá es una cuestión moral, del orden moral. Entonces, Es que... sí, 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 sí. perdón. Es que yo nada más ahorita estaba dando mi propuesta respecto a los modismos que decías. O sea, como que iba yo por partes. No, 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 está bien, pero digo, es que eso nos llevaría a pensar de que los autores de la Biblia, aún siendo inspirados, cometieron un error a la hora de interpretar cuestiones morales Sí, es que y elevar dicha interpretación moral al orden teológico como mandamiento de Dios. yo no lo descarto como una posibilidad porque es propio de la característica humana. Solamente en el caso de que no sé qué tan hereje vaya a sonar esto, que Dios los haya poseído y que con la mano de la Entiendo, persona haya Dios realmente escrito esas palabras. entiendo. Solamente así creo que no habría ningún error. Está bien, y es buen punto, o sea, la forma en la que Dios los ha inspirado y por qué no, por qué deberíamos tener tanta fe con respecto a que dicha inspiración no da lugar al error. Es una discusión bastante interesante, que me parece que acá obviamente el tiempo no lo vamos a tener como para poder darla, ¿no? Pero ese es un buen punto. ¿Por qué deberíamos confiar que dicha inspiración no da lugar al error? Y bueno, ahí como cristianos, recordemos de que esto lo estamos discutiendo dentro de un contexto en donde Sí. hay personas que asumen que el cristianismo es verdad, ¿no? O que tienen una Ujú. afinidad con el cristianismo. Entonces, Sí.
recordemos una cosa, que el cristianismo presupone la existencia de Dios. Sí, sí, yo no, yo también yo estoy tratando de trabajar mis argumentos alrededor de esa idea, porque pues no, Bueno, ya, pero fíjate qué interesante, porque Dios, ¿qué es Dios para el cristianismo? Dios es todopoderoso, es perfecto, es soberano, etcétera, etcétera. ¿No? Tiene una serie de atributos que parecen no dejar la puerta abierta a que pueda llegar a cometer un error. Porque claro, claro. El objetivo de Dios al inspirar a alguien es que comunique un mensaje verdadero. Ujú. Pero si su fin está sujeto a el error humano, no sé hasta qué punto puede llegar a ser todopoderoso Dios, porque dicho fin no lo podría llevar a cabo. Sí, Porque es que, ujú. tendría este problema de el error por parte de la persona inspirada. Sí, es que pues también no sabemos cómo es que obra Dios, porque sabemos que Sí, seguro. algunas de las formas en que Dios actúa, pues por ejemplo, el otro día que estábamos platicando, me acuerdo que me planteaste una situación en la que yo estuviera enfermo y que tú le pedías a Dios para que yo me mejorara. Y resulta que yo me mejoro. Y aún así, yo no creo en Dios, porque se lo atribuyo a mi mejoría a otras cosas. Sin embargo, tú crees que Dios obró en mí para que yo me aliviara. Pero entonces, ¿cuál fue el propósito de ello? No lo sabemos. O sea, no significa que Dios haya cometido un error. No significa tampoco que Dios no sea todopoderoso, sino que no sabemos sus intenciones de que haya Sí, obrado así. igual mi ejemplo no fue así como lo estás planteando. Yo dije Ah, de que no, mi ejemplo era un tanto distinto. Pero bueno, meterme ahí sería desviar la conversación para ah, otro lado, ¿no? bueno, Pero no fue regresando así al, mi ejemplo. Ay, perdón, perdón. No, bueno, regresando a la inspiración bueno, sí, Dios siendo todopoderoso, omnipotente, omnisciente, haya contemplado que hay cabida del error humano en las escrituras, no lo sabemos, no sabemos si sí fue así, si es parte de su plan que nosotros desconocemos, o si, no sé, realmente te digo, no hubo un error, porque no sabemos, no tenemos un testimonio de las Pero personas. eso Les, fíjate que sería por parte de Dios algo enfermizo, podríamos decir, porque es dejar, fíjate, dejar a la humanidad a la merced de errores humanos y donde Dios no fue capaz de poder corregirlos. fíjate que no creo tanto así porque sería también decir que es enfermizo que haya desastres naturales y que Dios, no, es que no quiero decir el mal, porque un desastre natural no es malo en sí mismo, sino que provoca situaciones Provoca contraproducentes. tragedias que terminan produciendo mal, que terminan Y siendo el pues, mal. y bueno, hablando dentro de un contexto cristiano, entendemos que todos estos fenómenos naturales, de alguna manera, Dios está involucrado en ellos. Y por alguna razón los provocó para provocar con un propósito que desconocemos y no lo llamamos enfermo. Yo no creo que Igual, Dios provoque los desastres naturales, ¿eh? pero entonces, ¿por qué ocurre? Y ocurre porque nuestro planeta actúa de una determinada forma bajo las leyes físicas, pero no creo que Dios los provoque. Pero entonces no sería afirmar que lo que es el mundo material, que vendría siendo donde entra el planeta Tierra y Sí. todas las condiciones meteorológicas y lo que sea, es aparte de Dios. No, 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 sino que, a ver, te lo respondo como cristiano. Sí, Como sí, sí. cristiano nosotros creemos que el poder del pecado, cuando ingresa al mundo, no solamente pervierte la naturaleza humana, sino también corrompe la creación de Dios y alcanza un nivel, el nivel del cosmos. Entonces todos los Pero, males naturales resultan ser producto de las consecuencias del pecado, teológicamente hablando. Es por eso que al final de la Biblia Jesús promete que habrán cielos y tierra nueva. ¿Por qué?
Porque el plan de redención no se limita simplemente a redimir a un ser humano con tendencias al mal, una naturaleza caída con tendencia al mal, sino también es arreglar el problema que hay en el cosmos, que en definitiva podríamos decir que es todo aquello que puede llegar a producir tragedias. Ya, pero, o sea, tú dices que en la aparición del pecado fue que eh, provocó todos estos desastres, ¿no? Este desequilibrio, por así Provocó la decirlo. posibilidad de la tragedia. Ok, pero Dios siendo todopoderoso, ¿no tendría la capacidad de ponerle fin a esta tragedia? O sea, Sí, existe totalmente. porque la está permitiendo. Bueno, ahí podríamos decir, como decías vos al principio, ¿no? A través de la permisividad, no de la Ujú. operación, sino de la permisividad de Dios, utilizando males menores, poder alcanzar un fin bueno y mayor, ¿no? Yo creo de que a través del dolor y el sufrimiento, evidentemente muchísimas personas se han recluido en Dios como su esperanza y han encontrado salvación por ello. Entonces, pese a que a nadie le agrada la idea del dolor y el sufrimiento, solamente una persona sin corazón puede dejar pasar esto de forma inadvertida, creo que Dios usa las consecuencias las consecuencias del libre albedrío del hombre como para poder producir un bien mayor. Sí, pero a lo mejor y en esto mismo obrar de Dios, la permisividad sus propósitos que desconocemos, también viene implícito el factor humano a la hora de escribir las escrituras. No entiendo. O sea, ya ves que hablábamos sobre que la inspiración en el hombre fue lo que, más bien, las escrituras perdón, la Biblia está escrita por personas inspiradas por Dios y la inspiración ya estamos de acuerdo en que hay cabida al error. Entonces, Dios, Yo no estoy de eh, acuerdo con eso. ok, porque, ¿qué parte? Con que en la inspiración hay cabida al error. Yo no dije Oh, estar de acuerdo con eso. perdón, yo te había entendido No, 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 no. De hecho, estoy en contra de dicha idea, dado ah, que, y por eso terminamos hablando de los desastres naturales, porque ah, Dios es todopoderoso, es perfecto, es omnisciente, etcétera, etcétera. Dios sabe de qué forma poder inspirar, guiar, estimular al hombre para que el hombre escriba sin violar su libre albedrío, escriba todo ajá, aquello que Dios desea que escriba de la forma en la que Dios desea que lo escriba para comunicar un mensaje verdadero. wow, es que ya no alcanzo a comprender cómo sin violar el libre albedrío escribió exactamente lo que Dios quería. Es un poquito abstracto. Bueno, a ver, primero porque es Dios, diría. La respuesta fácil es Bueno, porque pues, es Dios. pero es que también sería el que Dios no puede crear una piedra tan pesada que no la pueda levantar. No, O obvio, sea, obvio, sí, obvio. o sea, no sé, yo no, por eso es que no entiendo cómo es que sin violar su libre albedrío es que escribió exactamente el apóstol en cuestión Sí. las escrituras tal y cual Dios la hubiera deseado. La Biblia enseña de que Dios es soberano sobre la creación, ¿no? O sea, Dios acomoda el mundo, ¿no? Y sus piezas para poder llevar a cabo sus objetivos, sin violar el libre albedrío del hombre. Dice la Biblia, por dar un ejemplo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien, ¿no? ¿Por qué? Porque aquel que se encarga de que todas las cosas le sean para bien es Dios. Esto quiere decir básicamente que Dios es como que ordena todo el contexto en el que te encontrás en un determinado punto en el tiempo y espacio para tu beneficio y el objetivo, llevar a cabo el objetivo de Dios en su infinito plan, ¿no? ¿Qué quiero Ok. decir con esto? Bueno, por dar un ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo, supongamos de que yo tengo un hijo, ¿no? Supongamos que yo tengo un hijo y yo lo conozco a mi hijo
muy pero muy bien. No voy a decir de forma perfecta porque tendría que ser Dios para ello, ¿no? Pero yo lo conozco muy pero muy bien. Y yo sé que yo sé de que quiero que coma verdura, pero él lucha con comer verdura. Entonces, yo le voy a presentar tres platos distintos. Le voy a presentar un plato de polenta, le voy a presentar un plato de sopa y le voy a presentar una tarta de verdura hermosa. Estéticamente hablando, de esas que se te cae la baba cuando la ves en las propagandas, ¿no? En el Sí, ejercicio de su libre albedrío, mi hijo muy probablemente decida aquello que yo he querido que decida desde el principio, pero en ningún momento lo obligué a decidir tal cosa, sino que le presenté un escenario en donde yo me aseguré que él iba a decidir aquello que yo deseaba que él decida. ¿Violé su libre albedrío? No, no lo violé. ujú, Simplemente en la posición en la que yo me encuentro, tengo todo el derecho de acomodar el escenario tal y como yo quiero. En definitiva, soy el padre. claro. Bueno, bajo ese ejemplo, y digamos, regresando a lo de las escrituras y que el tiempo en donde lo escribió era un tiempo heteronormado, las situaciones, tanto materiales, políticas, económicas, lo que sea, daban para que esta persona en cuestión escribiera las escrituras tal y cual Dios lo viera, porque pues entonces hace sentido, bajo lo que tú me propones, que ya no haya escritos inspirados por Dios en la actualidad. O sea, únicamente fue hace 2000 años ese evento, lo que sucedió. Bueno, no fue hace 2000 años, fue un poquito más para acá, ¿no? Ajá. Que sucedió esta inspiración divina para escribir la Biblia y ya no se ha vuelto a presentar en ningún otro punto en el tiempo, porque solamente en ese punto fue que se dieron las condiciones específicas para que se escribiera como Dios lo hubiera deseado. Eso es lo que me estás diciendo. Creo, si no perdí el hilo, que sí, te estoy diciendo eso. Perdón. Sí, o sea, lo que hablábamos del tema de la homosexualidad, que eran tiempos heteronormados, no había Bueno, cabida a pero que... vos fíjate qué interesante que es esto, porque no necesariamente Dios se vio condicionado por el contexto histórico para transmitir ideas que vayan en contra de la corriente. Porque por dar un ejemplo, ¿no? Vos decís, bueno, volviendo al tema del lenguaje como lo proponías, ¿no? Y demás, parece ser de que los autores de la Biblia estaban condicionados porque ya era un contexto histórico heteronormativo. Por ende, ir en contra de la corriente parece ser un tanto difícil. Pero Ujú. fíjate que en otros temas, Dios va en contra de la corriente y parece de forma radical marcar un antes y un después. Te doy un ejemplo. ¿Cómo es? El politeísmo. Ah, Las ah, culturas sí. antiguas eran politeístas. De la noche para la mañana el pueblo de Israel se vuelve monoteísta. Las Mm, culturas paganas eran idólatras. Los judíos rotundamente son antiidolatría. ¿Por qué hay este cambio rotundo culturalmente hablando? Porque Dios parece irrumpir en la realidad a través de sus estatutos y mandamientos para que un determinado pueblo pegara un volantazo de 180 grados y se condujera para un lado distinto al que todas las demás culturas de aquel entonces se conducían. Por ende, dado esto y otros ejemplos que podría darte de cómo es que Dios no se ve condicionado por la cultura del mundo antiguo, te puedo decir que si hubiese sido aceptable para Dios las relaciones homosexuales tranquilamente, más allá de todo contexto histórico heteronormativo, Dios podría haber dejado eso en claro y su pueblo podría haber pegado el mismo volantazo de 180 grados y haber cambiado las costumbres. sí, pero es que se presta ya mucho a que no, realmente no sabemos qué es lo que sí influye y qué no. Ya solamente la gente de ese tiempo es la que sabrá cuáles fueron sus razones para escribir lo que escribieron. Y sí, sí, sí está complicado. Si no, no sé,
Es que como lo que me proponías de lo de los platos, ¿no? Aunque el plato esté muy bonito y muy apetecible, cabe la posibilidad de que el niño haya escogido algún otro plato. Sí. Entonces, igual, no sé si cada coma, cada punto y Bueno, tilde, pero eso depende del grado de conocimiento que tengamos. Depende. O ajá, sea, aumenta la probabilidad de que el niño tome la opción B, por así decirlo, dependiendo del grado de conocimiento que tenemos acerca de cuáles son las preferencias del niño. Por dar un ujú, ejemplo, si este mismo actuar lo hiciera un vecino, muy probablemente, como conoce menos al niño que su padre, pueda llegar a cometer un error. El ok, padre que lo conoce mejor es más probable de que no cometa el error o es menos probable que caiga en el error, dado que tiene mayor conocimiento de las preferencias del niño. Ahora, si mm, elevamos este grado de conocimiento al al grado de infinito. Dios Ajá, omnisciente, es imposible de que se equivoque. Por ende, ok, ok. terminamos haciendo su voluntad sin él violar nuestro libre albedrío. Claro, claro. Bueno, sí, si lo pones así, sí, entonces tienes razón, no debería haber cabida al error, dadas todas las condiciones materiales de su tiempo, que Dios puso para que se dieran como Él quería. Sí, 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 sí. Ok. Ah, Me habías, ajá. sí, decime, decime. Me habías comentado también, es que, híjole, ya nos salimos mucho del tema. Me comentaste varias cosas en su momento cuando empezamos a hablar de esto, y yo como quería ir parte por parte, ya nos clavamos mucho en la cuestión de la semántica y ya Sí, no es me acuerdo cierto, qué es más cierto. estábamos hablando. Yo lo que te propongo ya por la hora que es que lo dejemos para una Ah, segunda parte. ¿Qué te parece? ah, claro, sí, sí, me parece bien. A mí, de verdad, fuera de broma, Ale, me gusta mucho hablar con vos, sinceramente. Sí, yo también, mira, fuera de que yo no soy cristiano y yo pues trato de entender la postura del cristiano, yo pues, a pesar de que las personas que nos hayan visto la hora o el tiempo que estuviéramos platicando, pareciera que sí creo en Dios porque trato de entenderlo, Sí, sí, sí. no estoy de acuerdo con la idea, pero para que yo sea honesto con mi adquisición de conocimiento y pueda también aprender porque yo considero que hay puntos valiosos que se pueden aprender del cristianismo y yo me gusta empaparme para pues elevar mi conocimiento un poquito más, ¿no? No, no, y se te y nota este, la honestidad, olvídate, se te nota la honestidad. Y de verdad te digo, te tengo aprecio, Ale, te lo dije varias oportunidades estando en privado, ¿no? Te tengo mucho aprecio y si no viviéramos tan lejos me gustaría sentarme a tomar un café con vos y seríamos ahí, tendríamos muy buenas charlas, Ale. sí, sería interesante. Sí, yo también, de hecho, te digo, al principio yo estaba muy en desacuerdo con muchas cosas que decías. Actualmente todavía estoy en desacuerdo, Y sí, obvio, obvio. pero yo pienso que eso es bueno porque así es como, pues, entre posturas opuestas podemos llegar a una visión todavía más amplia de lo que es la realidad. Y pues, no sé, yo empecé a ver que tú realmente te apasiona esto de la fe, esto del cristianismo y tienes mucho conocimiento respecto a eso. Entonces, a pesar de que yo no comparta la fe, reconozco que tú eres muy conocedor de ella. Te agradezco mucho, te agradezco mucho. Y vos sos muy inteligente, de verdad, Ale. Hubieron veces que que hemos hablado en privado muchas cosas que la verdad que he aprendido con vos, porque sos una persona muy capaz, muy inteligente, y por eso me gusta hablar con vos. Y te doy las gracias que me hubieras aceptado, que me aceptaste esta conversación después de salir de semejante personaje. Te juro por Dios que no sabía qué hacer. Sí te Eh, veías muy enojado. Sí, no, ya estaba loco. Pero Ale, a ver, mirá, estamos en las antípodas en cuanto a la fe, nosotros dos. Vos sos ateo, satanista, entendemos la forma sos una persona homosexual, defiende los derechos de los homosexuales Igualitarios. igualitarios y demás. Estamos en las antípodas. En esos sentidos estamos en veredas tremendamente opuestas. Y mirá cómo terminamos la conversación. ¿Se entiende? Pero porque
porque me parece que de un lado y del otro se respeta cuando hay buenas ideas y buenos planteos, ¿entiende? Pero si me venís con una payasada, discúlpame, pero no es por la falta de respeto a la persona que no piensa como yo, sino porque de verdad me parece una estupidez muchas veces ciertas ideas. Entonces, nada, te agradezco por haber aceptado esta conversación, Ale.